Presentamos Enlace Económico. Y bien, vamos, como lo decíamos al principio del programa, como día lunes, estamos con nuestro enlace económico para ir revisando algunas informaciones y hacer la bajada a nuestra audiencia. Y bueno, para ello ya estamos conectados en estos momentos con el economista, profesor del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE USACH, también encargado de la Plataforma de Políticas Públicas del Departamento de Ingeniería Eléctrica USACH, Emiliano Fuchs Jara, a quien saludamos. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Buenos días, Rodrigo, ¿todo bien por acá? Espero que tú también y nuestro radio escuchas también. Exactamente, estamos muy bien, muchas gracias por acompañarnos y poder ser parte de este ejercicio que hacemos los días lunes, profesor, para ir aterrizando algunos temas para nuestra audiencia. Y quería partir en particular con este plan que surge desde el Ministerio de Hacienda de venta de dólares en nuestro país, de hasta, ojo, 2.000 millones de dólares mensuales de agosto a diciembre. Esto en la línea de ir tal vez allanando el camino de lo que son la baja de las tasas de interés. Es al menos la bajada o la interpretación que se hace, pero nos interesa saber también cuál es la visión que tiene usted de este tema y cómo también explicarle a la gente por qué es útil llevar adelante una política de estas características. Claro, gracias por la pregunta. En primera instancia, yo creo que nuestros radioescuchas tienen que entender que cuando hablamos del dólar, no estamos hablando antojadizamente de esa moneda, sino que estamos hablando del mercado en Chile, en el cual se compran y se venden dólares. Y todos los países del mundo tienen sus propios mercados internos de divisas y por lo tanto les interesa, ¿cierto?, el precio al cual se pueden comprar o vender dólares respecto a su moneda nacional, que en nuestro caso sería el peso chileno. Lo que veníamos observando en los últimos meses es que el tipo de cambio, como se le dice de manera técnica a la cantidad de pesos chilenos que tenemos que entregar por un dólar, que normalmente todos le decimos el precio del dólar. Exacto. O el dólar, claro, los economistas le llaman tipo de cambio. Y ese tipo de cambio había venido subiendo mucho, es decir, teníamos que estar entregando mucha moneda nacional por un dólar o por una moneda extranjera, lo cual en el fondo es un símbolo de que la moneda extranjera, el dólar, está escaso en nuestro país. Por lo tanto, cuando el precio está alto, porque la oferta de ese bien está escasa, una forma en la cual tú te puedes asegurar de que el precio presione hacia la baja es aumentar la oferta, es decir, la disponibilidad de ese bien o servicio. En este caso, como el bien o servicio que estamos hablando es el dólar, cuando el gobierno decide salir a vender dólares de manera masiva con este cierto monto que dijiste tú de los 2.000 millones sí, y un tope de 150.000 millones diarios, lo que está intentando hacer es que hayan más dólares disponibles en el mercado y que por lo tanto, si la demanda es la misma, el precio al que se transa cada uno de esos dólares, el tipo de cambio, tendería, ¿cierto?, a bajar. ¿Y qué es lo que se observó al menos el día viernes, que fue sí, al otro día de esta noticia? Entonces, claro, lo que estamos viendo es que en el fondo la autoridad fiscal, el gobierno, a partir del Ministerio de Hacienda y de la DIPRES, que es quien aprueba esta venta de dólares, sale a vender dólares para así, por así decirlo, no presionar tanto el mercado, que venía muy presionado y por eso había subido el precio, y relajar un poco para el bolsillo de los chilenos el acceso a ese dólar. Exacto. Y otro tema importante de eso es que además esa venta de dólares, que el gobierno entrega dólares, vende dólares y la vende a cambio de pesos chilenos, le genera un monto importante de liquidez al gobierno, es decir, recursos frescos que los necesita para ser desembolsados, dado, ¿cierto?, todo el tema con la emergencia asociada a la lluvia. Entonces yo me imagino que también es una política que tiene dos efectos. Primer efecto, presionamos el dólar a la baja para que no esté tan alto como se venía viendo en los últimos tiempos, y además le genera liquidez al gobierno para poder gastar en esta ayuda, y no una liquidez que viene de imprimir plata en el Banco Central, lo cual sería sumamente perjuicioso porque ayudaría a generar inflación. Sería irresponsable eso. Oiga, profesor, importante también lo que planteaba el ministro Marcel, que el gobierno está superavitario de dólares y deficitario en pesos. De ahí también la importancia de tener en cuenta lo que se está haciendo. Pero a la luz del día a día, de lo cotidiano, ¿en qué se va a reflejar también para la ciudadanía común y corriente? Hablábamos de las tasas de interés, por ejemplo. Claro, yo creo que lo más importante es que como Chile es un país que
gran parte de la canasta de bienes que consumimos son bienes importados y la mayoría de los bienes que se venden en el comercio internacional se transan en dólares o en el último tiempo han adquirido más importancia las monedas asiáticas, pero el Ujú. dólar sigue siendo la más importante. Cuando el dólar está más alto, quiere decir que tenemos que desembolsar más pesos chilenos para comprar esos bienes que vienen del extranjero. Y por lo tanto, además, al estar más alto, la inflación que esos bienes traen se siente mucho mayor en Mm. nuestro país. Entonces, de esta manera, claro, al presionar el precio del dólar a la baja, esto hace que los bienes que normalmente se compran al extranjero para ser importados, ¿cierto?, en nuestro país, se vayan a comprar a un tipo de cambio más bajo y por lo tanto, claro, como usted lo decía muy bien, eso presiona para que la inflación que está más o menos está más o menos controlada, pero no está llegando tan rápido como se esperaba a los niveles que el Banco Central y el gobierno esperaban, ayuda a que esa inflación no esté, cierto, tan descontrolada como se venía viendo. Ujú. Oiga, profesor, ya lo decíamos, la idea es llevar adelante esta acción en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, es al menos lo que ha planteado el Ministerio de Exacto. Hacienda. Pero también es relevante saber cuánto puede afectar decisiones que se toman también fuera de nuestras fronteras. Sin ir más lejos, la semana pasada también teníamos señales desde la Reserva Federal de los Estados Unidos, donde se planteó o se dejó abierta la puerta para nuevas alzas en las tasas de interés. ¿Cuánto puede también afectar las decisiones que está tomando el Ejecutivo este tipo de noticias que conocemos desde fuera del mundo y tomando en cuenta lo que afecta decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos a las distintas economías del mundo? Bueno, yo creo que, en primer lugar, como usted lo dice muy bien, que el gobierno de Estados Unidos, la Reserva Federal, perdón, el Banco Central de Estados Unidos, Claro. que es la autoridad Mm. monetaria, ¿cierto? Que pertenece al Estado, pero es autónomo igual que aquí en Chile, que se llama la Reserva Federal, decida que va a poner una tasa de interés más alta para el dólar, es una de las razones que viene haciendo que el tipo de cambio aquí en Chile haya subido tanto. Entonces, lo que yo diría es que esta medida que está llevando a cabo, ¿cierto?, el Ministerio de Hacienda Mm. responde a la lectura del panorama económico internacional y a la lectura de que, por lo que podemos ver de acá a final de año, la lógica en Estados Unidos va a seguir con el aumento de tasas debido a que ellos no han visto que su tasa de inflación esté tan controlada. Recordemos que cuando los Sí. bancos centrales suben la tasa de interés es porque quieren de alguna u otra manera desincentivar el consumo que se genera a partir de deuda y al desincentivar el consumo frenar un poquitito la inflación. Entonces, exacto, mientras Estados Unidos siga haciendo esto, vamos a seguir teniendo un dólar más caro. Entonces yo diría que ya lo que estamos viendo por parte del Ministerio de Hacienda es una respuesta a estas medidas que está tomando la Reserva Federal. Y otro tema no menor, Ujú. sobre todo para nuestra economía, es que también la economía china no está creciendo a las tasas que venía Mm. creciendo y claramente gran parte de los bienes que exporta nuestro país son uno de nuestros principales compradores, los chinos. Entonces, claro, siempre al ser una pequeña economía, como lo es Chile, abierta al resto del mundo, todo lo que vaya a pasar con nuestros grandes socios económicos podría afectarnos. Por el lado de lo que me preguntabas tú Ujú. de la Reserva Federal aumentando tasa de interés, yo me quedaría tranquilo en el sentido de que este incentivo de Claro. el gobierno vendiendo dólares en este volumen de acá hacia final de año debería ayudar a contrarrestarlo. Al final del día uno no puede predecir cuál de los dos efectos va a ser el que termine, cierto, primando, pero ya vemos que en el fondo el gobierno está llevando a cabo medidas para poder contrarrestar esas subidas que vamos a estar viendo en el tipo de cambio, porque si el dólar sube la tasa de interés, es Mm. más caro utilizar dólares en el mundo, es más caro utilizar dólares, el mundo completo quiere más dólares, obviamente eso se va a traspasar, ¿cierto?, en el mercado chileno. Oiga, profesor, haciendo un paréntesis, ahí hablábamos de los efectos las decisiones que tome la Reserva Federal y particularmente en lo que pueda pasar en la economía estadounidense. Pero me da la impresión de que tenemos que tomar más en serio también el factor China. De repente, por tradición, la gente no se preocupa mucho, pero hay que tomar en cuenta todas las relaciones comerciales que tenemos, los Exacto, intereses que tiene este país también en nuestro país y en ese exacto. sentido hay que incorporarlo también a las variables a tomar en cuenta. De repente cuesta, ¿no? Exacto,
muy buena tu observación, porque me acuerdo cuando yo iba en la universidad, yo estudié entre el 2007 y el 2012, te decían que China iba a ser en el futuro, que China iba a empezar a considerarlo. Hoy ya eso es una Mm. realidad, exacto, y todos los países de Latinoamérica tenemos fuertes relaciones comerciales con China. De hecho, a quienes les interesa la geopolítica Sí. también lo están mirando con harto cuidado respecto a esta guerra fría o esta Mm. guerra no bélica que se está dando entre Estados Unidos y China, que empezó con una guerra comercial antes de la pandemia y que sigue, no en la misma medida que antes, pero presente esa tensión, y porque tanto nuestro país como Argentina, como varios países de Latinoamérica, tienen mucha de su producción que se va, ¿cierto?, hacia China, y además mucha inversión de empresas chinas adentro del país. De hecho, Ujú. sin ir más lejos, en la gran oportunidad que tenemos en la matriz energética Exacto. acá en Chile, gran parte de la inversión que se está realizando es de empresas chinas. Entonces, completamente de acuerdo que, claro, que tenemos que siempre estar, así como estamos al tanto de lo que Mm. pasa en Estados Unidos, la Reserva Federal, el dólar, también hay que estar al tanto de lo que está pasando con China, y hay que estar al tanto, al menos estar pendiente del hecho de que China no viene creciendo a las tasas que venía creciendo, y más bien viene frenándose el crecimiento en China. Y obviamente, ¿dónde se manifiesta, por ejemplo, esto? En el cobre. Gran parte del cobre que exportamos se va a China, y nos hemos encontrado en otras entrevistas, tanto Sí. acá como en otros programas de la radio USACH, precisamente hablando de lo baja que han estado las ventas de Codelco y en general las ventas de cobre durante el primer semestre. De hecho, por eso mismo también se habla, Rodrigo, de que en la próxima reunión de política monetaria el Banco Central empezaría a sesgar hacia la baja, es decir, bajar un poquito su predicción de que este año podría, y, y ya los expertos hablan de que el intervalo, el número más grande que va a agarrar es cero, es decir, el intervalo va a estar en los números negativos y el país no va a crecer este año, sino que vamos a tener una contracción económica. Y claramente eso, uno de los factores determinantes, habría que entrar a modelar estadísticamente Sí. para poder saber cuánto es esta ralentización del crecimiento en China. Quería recordarles que estamos con el economista y profesor del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE USACH, Emiliano Fuchs Jara, hablando entonces de este plan de venta de dólares del Ministerio de Hacienda. Quería además sumar otro elemento, profesor, y que como una gran cantidad de factores en economía intervienen y de una u otra forma también van estableciendo las políticas a seguir de aquí en adelante. Y tiene que ver con las proyecciones que se están haciendo sobre el IPOM de septiembre. Hay economistas que prevén que el Banco Central ajustará a la baja la proyección del Producto Interno Bruto del año 2023, fijando un techo de 0%. Hablemos un poco también para contarle a nuestra audiencia de qué se trata esto y además cómo dialogan cada uno de estos números y estas cifras con las otras acciones que se están llevando a nivel de gobierno. Claro, en el fondo, ajuste de la proyección a la baja viene, entre otras cosas, primero porque se calculó el segundo trimestre, el PIB Ujú. trimestral del país, que ya en el primer trimestre había bajado un 0,8%, es decir, menos 0,8, y ahora el segundo trimestre, es decir, mayo, junio, julio, fue un menos 1,1%, es decir, la economía se contrajo el primer trimestre y el segundo trimestre. Y en promedio, si lo agarro las dos contracciones, promedian un 1%. Por lo tanto, para que la economía crezca en el año, primero tenemos que crecer un 1% en promedio el segundo semestre, ¿cierto? Para poder compensar este hecho de que el primer semestre bajó la producción en un 1%, y tendríamos de hecho que crecer un poquito más que un 1% los dos trimestres que le quedan al año, lo cual se está viendo muy difícil porque Mm. lo que hablábamos, la producción de cobre no ha sido a los montos de los años anteriores, el consumo está muy, muy contraído, es decir, las familias no están teniendo el mismo nivel de ingresos que se había visto en los años pasados con todas Sí. las ayudas monetarias, lo cual contrae bastante el consumo, y entonces eso lleva a que ya los expertos con la mitad del año, ¿cierto?, andando, y la mitad del año que te mostró que decreciste en un Mm. punto por ciento, que ya claro se hace muy difícil sostener que en el año vamos a crecer. Y por esa razón, exacto, la proyección Sí. ahora es que vamos a decrecer entre un 0,5 y un 0%, es decir, la mediana, el centro de esa proyección es que vamos a decrecer
en 0,25%, es decir, un cuarto de un 1%. Y claro, ¿eso en qué se manifiesta en el día a día? En que al haber menos crecimiento de la producción, hay menos crecimiento de la producción de bienes y servicios, y por ende la riqueza que está produciendo el país es una riqueza menor que los años anteriores. Y el otro tema importante que también genera que esa proyección de crecimiento vaya hacia la baja es lo que hablábamos de que la inflación pareciera que no va a llegar a los niveles de 4,5% que se esperaba que llegara a final del año, ¿cierto? El acumulado a 12 meses, sino que está en 7 y no hay muchos indicios, ¿cierto? Muchas señales de que se esté contrayendo de manera fuerte. Por eso mismo se cree que en la próxima reunión la tasa de política monetaria, ¿cierto? La tasa de interés de referencia del IPOM debería seguir bajando porque es lo que se hablaba que el Banco Central iba a hacer el segundo semestre, pero yo no sé si vamos a ver una bajada tan grande como la anterior. En la anterior bajó de 11,25 a 10,25, es decir, 100 puntos porcentuales. Yo no creo que veamos una bajada de 100 puntos porcentuales ahora, es decir, a un 9,25, dado que la inflación no ha mostrado signos de efectivamente tener una tendencia a la baja. Entonces yo creo que van a ser más bien cautos, sobre todo con esto de que la actividad económica tampoco está ocurriendo como se esperaba que ocurriera, sino con un sesgo a la baja. Oiga, profesor, para ir ya cerrando también en la sección del día de hoy, hablaba de las bajas en torno al cobre. ¿Esto es coyuntural, es un tema puntual o hay algo detrás, tiene que ver con la ley del metal? Hablemos un poquito de aquello porque hay que tener en cuenta que es uno de los principales ingresos a nivel país y si se trata de algo coyuntural, efectivamente puede ser superado, pero si hay algo más allá, también es importante ver las opciones que se barajan. Exacto. Lamentablemente, alguna vez Thomas Malthus, el demógrafo, dijo que la ciencia económica es una ciencia lúgubre porque nos toca no siempre dar las mejores noticias, sino que muchas veces uno tiene que dar malas noticias y lamentablemente es la segunda situación lo que está pasando con el cobre. No es algo más bien coyuntural, sino que lo que está pasando efectivamente es que la ley, es decir, la calidad del cobre que podemos sacar directamente de la roca, ha ido empeorando con los años. No es que saquemos mal cobre, sino que cuesta mucho más sacarlo, y esa ventaja comparativa que el país tuvo, prácticamente está llegando ya al final del ciclo. Y por ende, claro, es muy preocupante lo que está pasando respecto al cobre. Por eso en entrevistas anteriores, por ejemplo, hablamos de que Codelco está acelerando planes de explotación para poder explotar mayores toneladas de cobre de las que se estaba explotando, cosa de en el fondo poder compensar en un volumen mayor de venta el hecho de que se están enfrentando constantemente en los últimos años a mayores costos. Y esos costos tienen que ver con que, exacto, la calidad, la ley del cobre que se está sacando no está siendo la misma que era antes, lo cual plantea preguntas para el desarrollo o la estrategia de desarrollo de nuestro país, que se basa mucho en los minerales, en los commodities, y también nos plantea la urgencia respecto a industrias que funcionan de manera similar, como por ejemplo el caso del litio. Nos plantea la urgencia de poner manos a la obra, a tener una política establecida, una estrategia establecida para poder darle la explotación respectiva a ese mineral que todo pareciese indicar que va a ser o va a adquirir la misma importancia el ciclo del litio que el ciclo que tuvo el cobre y que antiguamente el ciclo que tuvo el salitre. El sueldo de Chile, como se le dice, profesor, claro, a lo que es el cobre. Esperemos que en el futuro el litio pueda ser nuestro sueldo ¿cierto? De Chile cuando se nos acabe el sueldo del cobre, que ya empezó a bajar. Bueno, profesor, ahí nos quedan bien claras entonces las alternativas de las decisiones que se están tomando a nivel de gobierno, también a nivel de Banco Central, y que vamos a seguir también comentando en futuras conversaciones al alero de este enlace económico de los días lunes. Profesor, que tenga muy buena semana y como siempre, gracias por el tiempo que tiene con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, también muy buena semana y siempre encantado de venir a hablar acá con ustedes. Un abrazo, que esté muy bien, chao. Chao, que esté todo bien. Y cuando